Les saludo en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor nuestro. Recuerda lo que dice Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nuestro Señor Jesucristo, el unigénito del Padre, el que vino para darnos salvación y el único camino para acercarnos delante de su presencia. Recordemos que estamos hablando acerca de la necesidad de edificar nuestra casa, pero nuestra casa espiritual, y que para esta edificación necesito la dirección del Señor. Estuvimos mirando para que el pecado no se enseñore sobre nosotros, para que el diablo no tenga autoridad sobre nuestras vidas, para no perder lo que hemos obtenido en el Señor, para tener autoridad sobre las tinieblas y para ser bendecidos económicamente. Y creo que estuvimos tocando un poco acerca de Romanos en el capítulo 7, pero quisiera retomar un poco más este texto. Romanos en el capítulo 7 del 15 al 24 declara: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estuvimos hablando acerca de la necesidad de escuchar a Dios para obedecer a su palabra. Pero cuando vemos textos como este que aparece en Romanos, nos damos cuenta que la guerra más fuerte que nosotros podemos tener está en nuestro propio corazón. La guerra más pesada que vivimos a nivel espiritual es poder ceder nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Porque hay una guerra constante. Romanos en el capítulo 3 nos menciona ahí aún la manera en que fue afectado el ser humano con la caída. El versículo 10 al 11 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque al Señor. Con la caída se afectó el obrar del ser humano, se afectó su entendimiento, su forma de pensar totalmente diferente a como inicialmente el Señor lo creó, pero también se afecta nuestra voluntad. O sea, no hay un deseo constante realmente de obedecer a Dios. No es que nuestra voluntad constantemente está dispuesta para decir lo que Dios me diga, eso voy a hacer. No, realmente no. Realmente cuando aparece el mandamiento, también aparece una guerra poderosa, terrible en el corazón, de manera que esa lucha tenemos que vivirla en el secreto para poder llevar a cabo lo que el Señor nos haya hablado, ¿sí? Porque de lo contrario, si no hay un ceder de la voluntad del Señor, siempre va a estar esa resistencia a su palabra, y la vida con el Señor va a ser prácticamente una pesadilla en la manera en que se presenta esta lucha para obedecerlo. Así que ceder nuestra voluntad a Dios, cederle a Él nuestro corazón, como Él lo pide en Proverbios: dame, hijo mío, tu corazón, no es sencillo. Y ahí es donde está la guerra más poderosa y sobrenatural que el ser humano puede vivir, que el creyente puede vivir, en ceder el corazón al Señor. Así que por eso Jesús declara en Lucas en el capítulo 6 del versículo 42, dice: ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? O sea, ¿ustedes por qué me dicen Señor si finalmente no obedecen? Y recuerda que en 1 Samuel capítulo 15, que también lo estuvimos mirando en estos días, declara el Señor que el obedecer es mejor que los sacrificios. En el versículo 22 dice: el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esa palabra obediencia
aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. Nuestros primeros padres tuvieron que enfrentar ese desafío de llegar a obedecer un mandato que el Señor les había entregado. Recuerda que en el capítulo 2 de Génesis, el Señor les da una sola orden donde les prohibía comer del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. El Señor les dijo, de todo árbol del huerto tú puedes comer, pero de este árbol no lo comerán, porque el día que coman de él, ciertamente morirán. Y empieza una lucha en el corazón de Adán y Eva, encontrándose con este árbol de una manera constante, hasta que llega un detonante externo que les hizo pensar acerca del asunto. Allí en Génesis, en el capítulo 3, cuando la serpiente empieza a hablarle a Eva, en el capítulo 3 del versículo 4 al versículo 6, le dice la serpiente a la mujer. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mira, el Señor coloca una orden en el corazón de ellos. Y aunque eran dos seres totalmente perfectos, como dice la escritura en el capítulo 1, hechos a imagen y semejanza de Dios, también hubo una guerra en el corazón para obedecer. Y ahí es donde se define la vida espiritual de una persona. Cuando el Señor coloca su mandamiento, no es un mandamiento que se deba dejar como en el aire. El mandamiento tiene que entrar al corazón, tiene que empezar a ser parte de la mente del hombre, del corazón, de su sangre, de sus huesos, de todo su ser, para que finalmente Dios pueda traer un obrar de su voluntad a través de la vida del ser humano. O sea, se une el corazón del hombre al corazón de Dios en un solo sentir para que podamos llevar a cabo un plan, un propósito. En este caso, Dios había establecido un plan para ellos y el éxito del plano que Dios había trazado es que la voluntad del hombre se hiciera una con la voluntad del Señor. Pero para que esto suceda, realmente, como les explicaba hace un momento, se presenta una batalla que es mortal, es una batalla a muerte, tanto que define si el creyente se lanza hacia la vida o si finalmente toma un camino de muerte, un camino de perdición. En este caso, la serpiente entra contradiciendo totalmente lo que el Señor había declarado y les dice, no es cierto, ustedes no van a morir. Imagínate esto, el diablo, que la escritura declara que es el padre de la mentira y que es homicida desde el principio, está diciendo que Dios es mentiroso. Qué tremendo eso. El diablo, el padre de la mentira, está diciendo que el Padre ha mentido con respecto al mandamiento. Y eso es lo que hace Satanás, contradecir totalmente las cosas de Dios, contradecir la palabra de Dios. Imagínate poner a Dios como mentiroso cuando el mismo Satanás es el padre de mentira. Y el hombre, la mujer y el hombre empezaron a concebir con una mentira en su mente y finalmente deshonraron a Dios. Ellos vieron que ese fruto, porque así son las cosas de esta tierra, dice que lo vio bueno para comer, que era agradable a los ojos, a los sentidos, y que era codiciable para alcanzar sabiduría, pero no la sabiduría que viene de lo alto. Realmente la sabiduría que ellos adquirieron es la sabiduría que menciona Santiago en el capítulo 3. Santiago capítulo 3 dice, del versículo 13 al 16, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa.
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Imagínate cambiar ellos la sabiduría que viene de lo alto por una sabiduría que es terrenal. Dice que esta sabiduría tiene celos amargos, hay contención en vuestro corazón, hay perturbación y toda obra perversa. Y realmente fue lo que sucedió después de que ellos tomaron la decisión de tomar del fruto, o mejor, de comer del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Se hicieron enemigos entre ellos. Adán empieza a ver a la mujer como una piedra de tropiezo para su vida, se hace enemigo de Dios, le huye a Dios, se esconde del Señor. ¿Por qué? Porque él no unió su voluntad a la voluntad del Padre. Ahora se dio cuenta que que unir su voluntad a la voluntad del diablo le trajo un malestar espiritual tan impresionante, que ya no se encontraba con Dios, ya perdió diseño, perdió propósito, y finalmente de ahí para adelante le espera un camino, 930 años de ver solo muerte y destrucción. Uno de los primeros acontecimientos tan dolorosos que Adán tuvo que presenciar fue la muerte de Abel, que Caín lo mató, consecuencia de ellos haber comido de ese árbol. Entonces, mira qué tremendo, obedecer es de vida o muerte. La palabra obediencia, por eso te decía, aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. A partir de ese momento el hombre empieza como un proceso de tratar de autosuperarse, de poder mental. Yo creo que de ese árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, de que ellos hubieran comido eso, le da inicio prácticamente a la metafísica en la tierra, porque ahí es donde empieza ellos a buscar soluciones para su pecado, a confiar en su propia fuerza, a querer ser Dios sobre su propia vida, que es todo lo que mueve la metafísica, los poderes mentales, bueno, todos estos grupos que finalmente distorsionan el llamamiento que Dios ha hecho sobre nosotros. Así que tienes que lidiar con tu corazón, tienes que vivir esa guerra que es mortal para que Dios pueda establecer cosas profundas sobre tu alma, cosas profundas sobre tu corazón. Quiero mostrarte algunos personajes en la palabra, que sé que son muchos, pero quiero mostrarte algunos que vivieron una guerra intensa para poder obedecer al Señor. Y uno de esos casos es el caso de un hombre que se llama Jonás. Jonás, en el capítulo 4, ahorita lo leemos, Jonás recibe una encomienda del Señor y es ir a predicar a Nínive, al pueblo asirio. Y cuando él recibe esta orden, toma esa decisión de huir de la presencia de Dios, y ya pues todos conocemos la historia, cómo fue sometido a un tiempo de muchísima aflicción en su corazón. Pero ¿por qué Jonás no fue a Nínive a predicar en el primer momento en que el Señor se lo dijo? Está en el capítulo 4 la respuesta. Del versículo 1 al versículo 3 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Imagínate este argumento tan tremendo. Él no quería obedecer a Dios porque sabía que Dios era clemente, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, un Dios perdonador. Todo lo contrario a lo que nosotros actualmente conocemos como iglesia. O sea, la iglesia está dada para ir al pecador, para que el pecador se arrepienta y se pueda volver al Señor. En este caso, Jonás no pensaba así. ¿Qué pensaba Jonás? Que la salvación era solamente de los judíos, era solamente para el pueblo hebreo. Tenía un resentimiento hacia los pueblos extranjeros. No creía o no había recibido revelación acerca de la salvación para los gentiles. Aparte de eso, pues sabemos que los asirios
eran muy crueles con sus enemigos. Ellos trataban de una manera indolente a sus enemigos y Jonás sabía esto, pero no consideraba en su corazón que Dios pudiera traer también salvación para los gentiles. Él que dijo, yo voy y les digo que tú los vas a destruir y yo quiero que tú los destruyas. Ellos ya habían vivido guerras contra los asirios, habían sido maltratados por ellos y habían visto su crueldad. Así que el deseo de Jonás era, quiero profetizar destrucción y quiero realmente que Dios los destruya. Imagínate, no le impidió ir a Nínive el miedo, porque tal vez un profeta podría decir, voy a profetizar a un pueblo cruel y allá me van a matar. En este caso, Jonás no tenía miedo de ir a Nínive por esto. Lo que él tenía era una indignación de pensar que él iba a dar un mensaje de arrepentimiento o los iba a exhortar al arrepentimiento y qué tal que ellos sí respondieran a esto y el Señor los salvara. Extraño, muy extraño, porque para nosotros hoy por hoy sería nuestro deseo tener esa unción, que Dios pusiera sobre nosotros esa unción poderosa de arrepentimiento al dar un mensaje de manera que la gente se pueda volver al Señor. Jonás no. Jonás pensaba, yo les predico arrepentimiento y se van a arrepentir y tú los vas a salvar. Muy raro ese pensamiento, pero era como de algunos profetas del Antiguo Testamento, teniendo en cuenta que la mayoría de los profetas nunca fueron a pueblos extranjeros. Tú ves, Isaías profetizó a su pueblo, Jeremías profetizó a su pueblo en el reino del sur. Eh, todos ellos fueron buscando el arrepentimiento de los hebreos. Ninguno de ellos fue a un pueblo extranjero. Muy pocos fueron enviados para traer salvación a gente extraña. En este caso, Jonás fue uno de ellos. O sea, había un esquema en su mente, en su corazón, que le impidió a él obedecer inmediatamente la voz del Señor. Por eso, qué importante es alinear nuestros pensamientos con la palabra de Dios, para que no haya una resistencia a nuestro corazón, porque a veces Dios nos dice hacer cosas con las cuales nosotros no estamos de acuerdo. Dios nos puede pedir ir a gente que tal vez nosotros decimos, este no se merece la salvación de Dios, ha sido tan malo, tan perverso, que no queremos que Dios realmente lo salve. ¿Sí? Y vemos que esto podría formarse en nuestra mente como una fortaleza de manera tal que nos impida llevar a cabo la obra del Señor. Hoy por hoy hay controversias, hay crípticas, censuras de ver personas que en el pasado fueron tan crueles y que en un momento Dios les permitió conocer de su gracia y de su misericordia. Hay una molestia en medio de la gente que dice, pero, o sea, pues que un asesino acepta al Señor y se salva y se va para el cielo. Y uno tiene que decir que sí, pues si lo hace de todo corazón, realmente hay salvación para esa vida, pero hay una controversia, la gente dice, pero ¿cómo así? O sea que eso es así, pues tan fácil que un asesino y yo que no robo, que no mato, que no fumo, y entonces la misma salvación para ese va a ser la misma salvación para mí, y según la escritura, sí. Esa es la gracia de Dios. Dios tiene salvación para todos los seres humanos. El profeta Ezequiel declara, no importa cuántas maldades haya cometido, cuán tan larga sea la lista de iniquidad, si la persona se arrepiente y se vuelve al Señor, Dios va a borrar todos sus pecados. Y eso nos indigna, eso como que nos molesta, sobre todo a los que nos sentimos buenos, a los que sentimos que somos mejores que otras personas, nos molesta esa clase de misericordia y de compasión que Dios tiene para con la gente perdida. En este caso, Jonás tenía esa fortaleza de pensar que la salvación era solamente para los judíos y no para los gentiles, pero mira lo tremendo como el Señor a través de la salvación de toda esta población de Nínive, ya en el Antiguo Testamento, estaba mostrando su gracia y su misericordia para la gente extranjera, para nosotros los que no nacimos israelitas, sino que somos gentiles, extranjeros, pero el Señor ya estaba mostrando que hay salvación para el mundo entero. Entonces, ¿qué vemos nosotros en Jonás? Allí en el capítulo 1, que Jonás fue rebelde del versículo 1 al 3,
dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ven Nínive, aquella gran ciudad, especifica aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Cuando menciona una gran ciudad, está hablando de varias cosas en particular. Sí, se había hecho una gran ciudad en cuanto a población, pero cuando los lugares también crecen, crece su maldad. Cuando crece la población, crece también la maldad, la capacidad de engaño también es superior. Bueno, se levanta una cantidad de cosas perversas en medio de un lugar que se hace grande. Y en el versículo 3 dice, y Jonás se levanta para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Vemos en el corazón de él una rebeldía tenaz hacia el Señor. Finalmente, al ser afligido por Dios, ya en el capítulo 2, recuerda, se lo traga un gran pez. Y él en el vientre de ese pez empieza a clamarle al Señor, empieza a tener arrepentimiento. Casi que él dice, mejor servir a Dios que vivir en el infierno de la rebeldía. Mejor servir a Dios, obedecer a Dios, que vivir en un infierno de rebeldía. Entonces, Jonás estaba ofendido porque Dios es perdonador y eso le impidió llevar a cabo la labor que el Señor le había encomendado. Otro personaje que nosotros vemos en la Biblia, que a mí pues siempre que hablo de él me ha parecido muy dramática esta historia, y es la historia que aparece en Primera de Reyes en el capítulo 13, donde el Señor envía un profeta a hablarle a Jeroboam, a profetizar contra ese altar donde ellos tenían adoración a los demonios. Recuerda que Jeroboam había hecho 2 becerros que los puso en la zona fronteriza para que el pueblo no descendiera a Jerusalén a ofrecer sacrificio, porque él temía que al ir allá a Jerusalén volvieran el corazón nuevamente a Roboam. Dios envía a un profeta que con fuerza profetizó contra el altar de Jeroboam. Imagínate este hombre desafiar a un rey poderoso en ese momento, con todo su ejército, con toda esta multitud que estaba ofreciendo sacrificios a los demonios. El altar se quiebra, la ceniza se derrama, el brazo de Jeroboam que había dicho cójanlo se secó. El profeta ora por el brazo del rey para que se restablezca. Dios lo sana, se niega a aceptar presentes y regalos de Jeroboam por esta sanidad y sigue su camino. Dios le había dicho, no comas pan ni bebas agua en ese lugar, porque Dios consideró ese lugar despreciable, un lugar despreciable que abandonó a Dios para entregarse a la idolatría, a toda clase de maldad, de perversiones. Así que Dios no quería que su hombre, su profeta, comiera pan ni bebiera agua en ese lugar. Y viene un profeta que especifica la Biblia que es un profeta viejo, que le dice, Dios me dijo, porque yo también soy profeta como tú, que vinieras a mi casa y comieras pan conmigo. Y este hombre dejó desviar su corazón. O sea, obedeció en parte porque fue y arriesgó su vida, profetizó contra el altar. Estos profetas del Antiguo Testamento eran profetas que se estaban jugando su vida. Al cumplir el mandamiento de Dios, muchos de ellos murieron profetizando. Muchos de ellos perdieron su vida porque la gente no soportó su profecía, que era lo que el Señor declaraba. Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a todos los que te son enviados. O sea, todos los profetas que el Señor levantó, todos fueron vituperados, todos fueron lacerados y muchos murieron en manos de aquellos que no aceptaron su profecía. Y vemos a este hombre que acepta el desafío, arriesga su vida para ir, pero mira que es desviado por otro profeta, por un profeta viejo. Qué tremendo es que lo que Dios te haya dicho, tú tienes que guardarlo en tu corazón a muerte. No puedes dejarte desviar ni a izquierda ni a derecha de lo que Dios te haya encomendado. No sueltes la palabra que Dios haya puesto sobre tu vida. No la vayas a soltar porque vienen liderazgos que tú crees que están superiores al tuyo, o porque te hable
tal vez una persona que ha sido reconocida como profeta, personas que ya tienen más cancha en su ministerio. No te dejes engañar. Lo que Dios te haya dicho, grande o pequeño, tienes que sostenerte en eso y tienes que sostenerte a muerte, sin dejarte desviar ni a izquierda ni a derecha de lo que Dios haya puesto sobre tu vida. Por eso tienes que estar totalmente seguro o segura de qué fue lo que Dios te habló. ¿Qué es lo que Dios habló de tu vida, de tu casa, de tu familia, de tus hijos, de tu ministerio, de la iglesia? Tienes que estar seguro o segura a quién es que estás sirviendo, porque aquí no servimos al hombre, aquí servimos al Señor. Y obvio, Dios siempre nos va a encomendar el servicio a las personas, pero nuestro corazón no tiene por qué ligarse, engancharse almáticamente con el ser humano. Nuestro corazón tiene que engancharse al Señor. Cristo Jesús, en su tiempo siendo humano, estando sobre la tierra, todo el tiempo estuvo enganchado al Padre. Su alma estuvo pegada al Padre, de manera que lo que el Padre le dijera, él lo hacía, aunque representara dolor para él, aunque estar en medio de la gente no fue sencillo. Imagínate Jesús conociendo el corazón de las personas, sabía lo que pensaba la gente. Servir así es muy difícil. Imagínate ir a servir a un pueblo que yo sé que no me ama, ir a servir a una persona que de entrada yo sé que está pensando cosas perversas acerca de mi vida, que me quiere matar, como los judíos querían matar a Jesús y luego lo negaban. Querían matarlo, Jesús les dijo, ustedes son homicidas, y ellos decían, ¿quién te quiere matar? Estás loco. Imagínate eso, sabiendo Jesús lo que ellos estaban pensando. Qué difícil es servir a una generación que me odia, en el caso de Jesucristo, a una generación que no estaba dispuesta a obedecer, a una generación que estaba planeando su muerte. Muy difícil servir así, pero porque tuvo la fuerza, el empuje para servir a esa generación, porque su corazón no estaba enganchado con el hombre, su corazón estaba enganchado con Dios. Así que tienes que ligar tu alma, anclar tu alma a la voluntad del Padre. No es lo que diga la mamá, no es lo que diga el papá, no es lo que digan los hijos, no es lo que diga la esposa, no es lo que diga una autoridad que está sobre mi vida, aunque el Señor me ha puesto a obedecer a las autoridades. Pero cuando esa autoridad me suelta una orden que va en contra de las escrituras, yo estoy autorizado por el Señor para desobedecer. Si es el único momento en que debo desobedecer. Cuando el mandato del hombre contradice el mandato de Dios. Por eso los discípulos le dicen a los fariseos o al sacerdocio de la época, ya en Hechos, consideren que es mejor si obedecer al hombre antes que al Señor. En este caso, por supuesto, que siempre tenemos que estar obedeciendo a Dios. Entonces, mira, ama a la gente, sírvele a la gente con pasión, con fuerza, con tenacidad, pero no te dejes desviar de lo que Dios te haya dicho. Mucha gente ha entrado en caos porque Dios ya le había dicho algo y empezaron a buscar consejo en diferentes fuentes y finalmente dejaron el consejo de Dios para seguir el consejo humano, para seguir el consejo humano. Y luego terminaron llenos de resentimientos, de odios, de demandas, de pleitos, todas estas cosas que vienen precisamente por no seguir el consejo de Dios y obedecer al hombre. Así que siempre que consultes a una persona en un consejo, debes saber que ese consejero te va a poner el consejo que Dios ya te había dado. Antes de escuchar al hombre, escucha a Dios. Escucha a Dios. Muy importante. Este caso de Reyes a mí siempre me conmueve demasiado. Hay personas que también me pueden a cuestionar, me preguntan, bueno, ¿y por qué Dios tan fuerte? ¿Cómo así todo lo hizo bien y solo por comerse un bocado de pan y beber agua, entonces ya Dios lo mató a través de un león? Pero mira lo que Dios dijo de este hombre del capítulo 14
en Primera de Reyes del 14 al 24, dice, y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. El otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Me impresiona que repite de una manera muy constante diciendo, y el varón de Dios, y el varón de Dios. Y allí hay un sentimiento de pertenencia. Ese hombre fue tomado por Dios, capacitado por Dios, era el varón de Dios, el de Dios. Así que si era de Dios, tenía que obedecer a Dios, no al hombre. Es como si mis hijas, imagínate, son mis hijas, las mías, las que yo he criado, y resulta que no me obedecen, sino que obedecen al vecino. Y ¿cómo va a ser que mis hijas no me obedezcan, sino que obedecen es al vecino? Y en la obediencia de mis hijas a la orden del Padre está la preservación de sus vidas. Imagínate si mis hijas aprenden a obedecer voces extrañas y están bien pequeñitas y viene un extraño y les dice, ven conmigo que te voy a dar un dulce, y se la llevan y hacen con ellas toda clase de perversidades. Por eso es que ellas tienen que oírme para preservación de sus vidas. Los hijos que desobedecen a los padres finalmente se hallan en mucho caos, en mucha destrucción. En este caso nuestro Padre es Dios. Y aquí dice el varón de Dios, el varón de Dios. Así que si Dios nos tomó, nos capacita, nos prepara y somos de Él, ¿por qué vamos a obedecer una voz diferente a la de Él? ¿Ves? No juegues con lo que Dios puso en tu corazón, no contradigas la palabra del Señor, no cambies el mandato de Dios por el mandato de un amiguis, de un compañerito, de cualquier persona. No, nunca pongas en la balanza la palabra de Dios y la palabra del hombre. La palabra de Dios no se puede cuestionar. Si Dios lo dijo, lo hacemos y punto. ¿Sí? Nos tenemos que meter por ahí si queremos conservar nuestras vidas y si queremos seguir siendo el hombre de Dios o, en el caso de ellas, la mujer del Señor. No cuestiones a Dios y no pongas en juego su palabra porque llegó un super profeta, yo no sé de dónde, o porque llega un ministerio que hace un poco de sanidades y llega y te dice algo que Dios no te había dicho. Y tú sigues ese camino de muerte. ¿Cómo va a decir Dios o qué va a decir Dios de ti? Va a decir, este es el varón de Dios que ha sido rebelde al mandato de Jehová y no guardó el mandamiento que Jehová su Dios le había prescrito. Así que no podemos jugar con esto. Mejor ponerse, como dicen nuestros abuelos, colorado un ratico y no rojo toda la vida, o perder cosas que Dios nos había establecido. En la enseñanza pasada les había dicho de la orden que yo recibí de cuidar el ministerio de esta congregación. A través del tiempo he recibido diferentes ofertas de ir a otro lugar, me han ofrecido pastorear otro lugar, de pronto de hacer grupos aparte, bueno, muchas cosas. Y siempre le he preguntado al Señor, y el Señor siempre me ha dicho, yo que te dije desde el principio, aun cuando mi corazón ha tambaleado, cuando he tenido dudas, cuando he estado hastiado aún de lo que hago,
he querido cambiar, he querido soltar, he querido todas las cosas que se le vienen a uno como ser humano, pero siempre recuerdo qué fue lo que Dios me dijo y cuando establezco ese fundamento, ya no puedo echar atrás. No me puedo mover ni a izquierda ni a derecha de lo que Dios me habló. Y ahí está la preservación de la vida, de mi vida. Ahí está la estabilidad emocional de mi casa. Ahí está la provisión para mi vida y para mi familia. En hacer lo que Dios me dijo que hiciera. No te dejes llevar de las emociones. No te dejes llevar de los sentimientos. Aquí no es ni emociones ni sentimientos. Aquí es obediencia a la palabra de Dios. Si no aprendes a obedecer, te vas a hundir en tus miserias, te vas a hundir en tus ideas locas y vas a terminar lejos de lo que Dios te encomendó desde un principio. ¿Sí? Así que este hombre muy dramático todo, porque yo no digo, y qué admiración tan grande por este varón, pero qué final tan triste terminar en las garras de un león porque fue rebelde al mandato de Dios. Otra persona que tuvo problemas para obedecer a Dios fue el apóstol Pedro. Pedro tenía esquemas en su mente. Por ejemplo, allí en Hechos, en el capítulo 10, eh, él pensaba que la salvación era solo para los judíos, muy parecido a Jonás, que Jonás no quería predicar a los extranjeros. De hecho, allí en el versículo 28, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, les dice, vosotros sabéis, Hechos 10:28, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Recuerda que Dios le trajo claridad a su mente con la visión del lienzo que descendía del cielo, donde él veía animales impuros y el Señor le decía, mata y come. Extraño, porque en el Antiguo Testamento, en Levítico y en Números, el Señor les dice a ellos que no podían comer animales inmundos. Y ahora el Señor le está diciendo a Pedro, mata y come. Y uno dice, tenaz. Pero en el Antiguo Testamento, los animales impuros era una figura de aquellas cosas que contaminan al hombre, de aquellas cosas que no se podían comer, de aquellas cosas que llevaban a su pueblo a estar constantemente haciendo diferencia entre lo que a Dios le gusta y a lo que Dios no le gustaba. Y en este caso es Dios mismo el que le está diciendo a Pedro, mata y come, rompiendo esquemas. A Dios le gusta romper esquemas. Recuerda que Dios no es cuadriculado. En un momento determinado Dios puede traer revelación de una palabra a nuestra mente y cambiar cosas que nosotros pensábamos. Por eso hay que estar escuchando a Dios. Hay que aprender a discernir su voz para que la pueda obedecer. No sea que haya como una contradicción entre lo que Dios me habla y lo que yo tengo establecido como un esquema mental. Dios no tiene esquemas. Dios es el Dios infinito, Dios poderoso, Dios sobrenatural, que en un momento determinado puede llevarme a hacer cosas que son muy extrañas, pero que definitivamente van a traer una enseñanza muy profunda. En este caso, Pedro tiene esquemas, no juntarse con los extranjeros, y cuando el Señor le dice, mata y come, le dice, no voy a matar y no voy a comer, pero es que es Dios el que le está diciendo, es Dios el que le está diciendo. Y si Dios lo está diciendo, pues hay que hacerlo y punto. Y otra cosa que había en el corazón de Pedro era como un temor al sufrimiento. Por ejemplo, allá en Mateo, en el capítulo 16, cuando Jesús está hablando de que le era necesario ir a Jerusalén para padecer, Pedro le dice a Jesús, capítulo 16 del 21 al 25. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás.
me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces mira, el concepto de Pedro es, yo tengo que cuidar mi vida, yo no puedo morir, yo no puedo sufrir. Y el Señor dice, si tú quieres salvar tu vida, la vas a perder. Pero si pierdes la vida por causa de mí, la vas a hallar. Esquemas en la mente, ¿sí? Pedro pretendía coger el mundo con sus manos y el Señor le decía, tú tienes que soltar esto para poder encontrar eternidad en mi presencia. Entonces, ¿cómo esos esquemas, en este caso en del Pedro, de no juntarse con extranjeros y el temor que él tenía al dolor, le estaban impidiendo a la obediencia, le estaban impidiendo servir verdaderamente a Dios como el Señor lo había establecido? Así que renovemos nuestra mente con la palabra de Dios, porque Dios quiere cambiar nuestra forma de pensar para que también cambie nuestra manera de vivir, como lo declara Efesios. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Recuerda que estamos hablando acerca de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, que no es sencillo. ¿Qué cosas se levantan? En este caso, en Pedro, esos esquemas. En Jonás, la rebeldía a su palabra. En el profeta también hubo una rebelión, se dejó engañar. Hubo un engaño y también hubo rebelión. También encontramos un grupo de personas que parece saber mucho de la Biblia, pero que realmente estaba muy lejos de ser gente espiritual, y es el grupo de los fariseos. De los fariseos, en el capítulo 23 de Mateo. Bueno, realmente los fariseos llevaron mucho azote de Jesús, mucho palo recibieron del Señor por muchas razones, pero en este caso menciona, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. ¿Qué había en los fariseos que les impidió reconocer a Jesús como el Mesías? Que les impidió obedecer a su palabra, que los llevó a una vida de religiosidad. Menciona la escritura que ellos eran hipócritas, muy hipócritas. Les voy a dar una definición de hipocresía según cualquier diccionario. Dice, puede venir del deseo de esconder de los demás motivos reales o sentimientos. Un hipócrita pretende que se vea la grandeza y bondad que construye con apariencias sobre sí mismo, y se propaga como ejemplo y pretende que se actúe de la misma forma y que se exalte su obrar, aunque sus fines y logros estén alejados de la realidad. Esa palabra hipocresía viene también de la palabra de actuar. O sea, un hipócrita es una persona que por fuera se muestra uno, pero por dentro es otro. O sea, que finalmente afuera está mostrando una personalidad totalmente diferente a lo que él es internamente. Y qué terrible es vivir una vida de hipocresía, qué terrible es actuar para los demás, qué terrible es hacer las cosas para que los demás me vean y no para el Señor, sabiendo que la palabra de Dios dice que el Señor escudriña la mente y pesa el corazón. El profeta Jeremías declara que el corazón del hombre es engañoso, es perverso y engañoso más que todas las cosas. Y luego dice, ¿quién lo conocerá? Dice Dios, yo, Jehová, que escudriño la mente
y qué peso el corazón. O sea, si hay alguien que sabe lo que pensamos, que sabe lo que somos, que sabe lo que hacemos en secreto y en público, es Dios. Pretender engañar al Señor, qué terrible es, ¿cierto? Y vivir una vida de apariencias, sabiendo que nos estamos engañando a nosotros mismos, es terrible vivir una vida así, porque finalmente la vamos a perder. Los fariseos tenían mucha hipocresía y hay muchos que tal vez nos hemos frenado de llevar a cabo una labor de Dios por ser hipócritas, por querer mostrar una apariencia, por querer mostrar que estamos súper bien o que somos excelentes o que somos muy espirituales, pero por dentro estamos llenos de maldad, de engaño, de ira, de enojo, bueno, toda clase de perversiones, procurando llevar una vida falsa. Entonces, la hipocresía no me deja ser uno con el Señor, no me permite obedecer a su palabra, no me permite ser sincero, no me permite hacer una confesión de mis pecados, porque siempre estoy pensando es en el que dirá. Y una de las cosas fuertes que el Señor me puso en el corazón al empezar mi vida con Él es el hablar verdad. No es fácil, no es fácil para mí hablar verdad y no es fácil para los demás aceptar mi verdad. Es lo que he descubierto en todos estos años. No es fácil. Por ejemplo, la gente tiene un concepto de líderes, que los líderes son perfectos, que no piensan nada de maldad, que están sin nada de engaño, que ni se les pasan cosas malas por la cabeza y a mí me extraña esa forma de pensar, porque si la Biblia dice que todos fuimos sujetos a pecado, como lo leímos en Romanos al empezar esta enseñanza, ¿cómo alguien puede llegar a pensar que un líder no tiene malos pensamientos o que no tiene ambiciones necias, como si fuéramos hechos de otro material? No, estamos hechos de lo mismo. De hecho, la escritura declara en la carta que escribe a los hebreos, dice que el sacerdote fue escogido entre los humanos en una condición de debilidad para que se pueda mostrar compasivo y misericordioso con la gente. O sea, no nos podemos mostrar compasivos y misericordiosos si yo soy un superhombre. Los superhombres en la Biblia no existen. Todos en condiciones de debilidad. Cuando el Señor me puso a hacer confesión de pecados, la gente estaba muy asombrada, como, qué vulgar es este. A veces en medio de las enseñanzas que yo les decía, estoy teniendo tal lucha. Y habían personas que se molestaban, se paraban de la enseñanza, se iban y decían, no quiero volver a estar en una predicación de este hombre, pero ¿cómo va diciendo esas cosas así? ¿Cómo va expresando lo que piensa? ¿Cómo va contando esas cosas tan supuestamente tan íntimas? Como que querían ver una figura perfecta, una figura impecable. Y los decepcioné. Y llevo muchos años decepcionando a la gente, diciéndoles, estoy lleno de maldad por dentro. Y si no fuera por la sangre de Jesucristo, si no fuera por su gracia y su misericordia, hace muchos años me hubiera extraviado en toda clase de perversiones. Perfecto es el Señor y viene trabajando en mi vida estos 25 años para sembrar en mi vida cosas profundas. Recuerda que la Biblia, cuando el Señor dice que Job era perfecto y Abraham también se lo dijo, que anda delante de mí, sé perfecto. Perfección en la Biblia, cuando habla acerca del hombre, no significa ausencia de error. Perfecto en la Biblia es aquel que anda delante de Dios, obedeciendo a su palabra, aunque muchas veces se equivoque, que fue el caso de Abraham. Y estos hombres, que por supuesto ninguno era perfecto como tal, con ausencia de errores, pero que su perfección consistió en honrar y seguir a Dios de todo corazón. Así que no seas hipócrita. Nadie necesita tu hipocresía. Y el primero que sale perjudicado con esto eres tú. Si eres una persona hipócrita, tú vas a llevar la peor parte. Tú eres el que vas a perder absolutamente todo por no hablar verdad, por no mostrarte tal cual tú eres, para que Dios te pueda restaurar. ¿Qué más manejaban los fariseos? Manejaban mucha avaricia.
La avaricia es un afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartir con nadie. El Señor les dijo a los fariseos que eran unos avaros, demasiado avaros. Ellos buscaban, dice que hacían largas oraciones, dice aquí Mateo, en la casa de las viudas para poder despojarlas. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, en el versículo 14, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. O sea, una larga oración para después despojarla de todo lo que tenía. Imagínate eso. Y decía, esto les va a salir caro esto. Eran muy avaros. También eran muy vanidosos. Les voy a leer una definición de vanidad. Orgullo de la persona que tiene un alto concepto, en alto concepto sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y reconocido por ellos. Creencia excesiva en las habilidades propias o la, o la atracción causada hacia los demás. Es un tipo de arrogancia, engreimiento, es una expresión exagerada de la soberbia. Hipocresía, avaricia, vanidad, maldad que había en este grupo de los fariseos les impidió a ellos realmente hacer la voluntad del Señor. Entonces, tenemos que lidiar con nuestro corazón. Hay un solo lugar donde se define nuestra voluntad y es en el secreto. Jesús también lo hizo. En Lucas, en el capítulo 22, nos dio ejemplo. Cuando él termina la cena con sus discípulos, vive un momento muy intenso con el Padre. Del versículo 42 al 44 dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, Cristo Jesús, el Salvador nuestro, el Hijo de Dios, el que camina sobre las aguas, el que los mares le obedecen, el Todopoderoso, el Creador del universo. Hubo un momento donde tuvo que definir su corazón para hacer la voluntad del Padre. O sea, no es fácil. Y dice, sudó gotas de sangre. Realmente solo una persona que vive un momento intenso de agonía puede llegar a sudar así sangre. Hasta que definió el corazón, dijo, Señor, bueno, está mi voluntad, está la tuya, si tú quieres que se haga la mía, pero no, también que se haga la tuya. O sea, finalmente él termina diciéndole, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así es como tenemos que orar. Cuando hay decisiones que tomar, cuando hay que obedecer a su palabra, nos vamos al secreto hasta que esa oración se haga vida. No se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Cuando tú sientas eso con fuerza en tu alma, cuando tú sientas que eso te llenó y te convenció y que estás dispuesto a eso, no se haga mi voluntad, sino la tuya, estás listo. Estás listo para vencer. Estás listo para enfrentar la batalla. Estás listo para llevar a cabo la comisión del Señor. Mientras no tengas esa convicción, puedes fracasar en el intento. Te van a vencer en el campo de batalla. ¿Sí? Hasta que esa oración no se haga vida y no coja fuerza en ti y tú puedas llegar a decir, no se haga mi voluntad sino la tuya, estás propenso al fracaso. A que el diablo venga y te hable como le habló a Eva y te lleve a comer de ese árbol asqueroso que te va a llevar a depender de tus propias fuerzas, que te va a meter esa sabiduría donde hay contención, celos amargos, toda clase de perversión. Así que define tu corazón, porque lo que viene para el mundo entero son cosas fuertes. Lo que viene para nuestra tierra es fuerte y lo que viene para la iglesia es muy glorioso. Va a haber esa combinación. Una guerra que se va a levantar tan fuerte, tan poderosa.
los hijos de Dios hablando con denuedo, el Señor haciendo grandes señales, grandes milagros, grandes prodigios, el mundo entero tratando de apagar la voz de la iglesia, pero Dios avivándola de una manera tan poderosa y tan sobrenatural, porque Dios no va a sacar a la iglesia por la puerta de atrás. Dios no va a sacar a la iglesia como una iglesia perdedora, una iglesia tímida, una iglesia llena de miedo. Dios va a infundir en este tiempo de su poder, de una unción tan poderosa que la iglesia va a empezar a hablar con denuedo sin ninguna clase de temor. Pero también la iglesia va a ser perseguida y Dios la va a respaldar de una manera tan impresionante que muchos se van a volver al Señor. Así es como Dios va a sacar a la iglesia de la tierra, en medio de mucha victoria, en medio de unas señales tan tremendas, tan impresionantes. Pero es necesario que el creyente en este tiempo afine el corazón en obediencia, en el secreto, en el secreto. No queremos gente perdedora, no queremos ver casas destruidas, no queremos ver tu edificación en el piso, no queremos ver cómo esa chocita de madera, heno y hojarasca se hace polvo. No, queremos una edificación en plata, en oro y en piedras preciosas. No te engañes a ti mismo, por favor. No creas que estás engañando a otros con tu forma de vivir. Te estás engañando a ti mismo. Es tu vida, es tu eternidad, es tu salvación. Es la manifestación de la gloria de Dios sobre ti. Por eso es importante definirnos. Como hablamos en una enseñanza pasada, ya no estés claudicando entre dos pensamientos. Si crees que Dios verdaderamente es tu Dios, entonces síguelo. Toma tu cruz y síguelo. Dios te va a respaldar, te va a ungir poderosamente y te va a llevar a lugares de muchísima bendición. Qué bueno que podamos compartir esta palabra, qué bueno que podamos obedecer al Señor. Recuerda que escuchar a Dios en este tiempo es de vida o muerte para nosotros, es de vida o muerte. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y te insto, te animo a que vayas a la Escritura, a que obedezcas la voz de Dios, a que no te dejes desviar por voces extrañas. Muchas bendiciones, que el Señor te conserve con paz y te conserve con bendición en este tiempo. Te bendigo en Cristo Jesús, Señor nuestro.